Buenas tardes, estudiantes colmetristas de octavo grado. Hoy en nuestra clase de geometría vamos a estar hablando de los poliedros y los cuerpos redondos. Recordemos pues que esta clase o este tema ya lo trabajamos en nuestro encuentro sincrónico y lo estamos repasando a través de este videito para que tengan cómo apoyarse en las actividades que van a resolver. Bueno, ¿qué es un poliedro y qué es un cuerpo redondo? Primero que todo, los poliedros y los cuerpos redondos son sólidos geométricos. Cuando hablamos de sólidos geométricos, hablamos de cuerpos o de estructuras que tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. Algunos pueden decir que tienen largo, tienen alto o profundidad. En este caso hablaremos de la misma situación, solo que el ancho se reemplaza por el término de profundidad. Los sólidos geométricos pues se dividen en dos grupos, que serían los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros pues son estructuras geométricas o cuerpos tridimensionales que tienen lados poligonales. Cuando hablamos de polígonos, recuerden que hablamos de figuras que están conformadas por líneas que son cerradas, ¿verdad? Y que además podríamos definir pues que hay polígonos regulares o irregulares. Nosotros ya conocemos algunos polígonos como el triángulo, cuadrados, paralelogramos, pentágonos, hexágonos, etc. Quiere decir entonces que en los poliedros siempre vamos a encontrar algún tipo de estas estructuras o de estas figuras. Mientras que los cuerpos redondos pues son sólidos que están formados por superficies curvas, como es el caso del cono, del cilindro o de la esfera. Vamos entonces a ir definiendo poco a poco cada uno de los poliedros. Pues los poliedros se clasifican en tres tipos: pirámides, prismas y poliedros regulares. El primero que vamos a conocer son los prismas. Los prismas pues están formados por dos caras paralelas a las cuales se les llama base, como las que podemos observar aquí en esta imagen, serían las bases del prisma. Y sus otras caras laterales son paralelogramos, es decir, que por lo general van a tener forma de rectángulo. Pueden tener una forma recta o pueden tener una forma oblicua. Por ejemplo, este prisma que estamos observando aquí es oblicuo porque está inclinado hacia un eje o hacia un punto en específico, mientras que este es un prisma que es recto. Dentro del prisma, pues nosotros podemos distinguir algunos elementos, como lo son los vértices, las aristas y las caras. Los vértices de un prisma son cada uno de los puntos en donde se encuentran o en donde coinciden cada uno de los segmentos que forman el prisma. En este caso, aquí tenemos el vértice M, N, O, P, K, J, L, I. Las aristas pues se definen como los segmentos, ¿verdad? O las líneas que se pueden visualizar dentro del prisma. Aquí tenemos, por ejemplo, el segmento LN, que es una arista, KO, también tenemos JP, MP, NO y así sucesivamente. Y las caras pues ya son los polígonos que nosotros podemos visualizar dentro del prisma. En sus caras laterales, como les dije, por lo general vamos a tener paralelogramos, ¿verdad? Que serían estas que estoy aquí señalando. Y sus bases, que también corresponden a caras, solo que se les hace énfasis en que están llamadas como bases, pero se cuentan como caras dentro del poliedro. Otro de los poliedros que vamos a conocer son las pirámides. Pero antes de pasar a las pirámides, hay un dato muy curioso y especial en los prismas que debemos tenerlo en cuenta, y es cómo nombrar los prismas o cómo podemos llamarlos. Pues los prismas se pueden identificar de acuerdo a la figura que tienen en la base. Es decir, que si la base del prisma es un pentágono, yo voy a llamarle prisma pentagonal. Si la base del prisma es un cuadrado, yo lo llamaría prisma cuadrangular. Si la base del prisma es un hexágono, sería prisma hexagonal. Si la base del prisma es un triángulo, pues se llamaría prisma triangular. Exceptuando este prisma que tenemos aquí,
que está formado tanto sus bases como sus caras laterales por rectángulos. A este prisma se le llama particularmente paralelepípedo. ¿Por qué? Porque todas sus caras son paralelogramos. Entonces, este recibiría el nombre de paralelepípedo. En el caso de las pirámides, pues al igual que en los prismas, vamos a tener pirámides rectas y vamos a tener pirámides oblicuas. También se nombran de acuerdo a la figura o al polígono que tienen en la base, es decir, que va a haber pirámide triangular, pirámide hexagonal, pirámide pentagonal, etcétera, etcétera. En las pirámides también se pueden distinguir los vértices, y teniendo en cuenta pues que todas las pirámides siempre tienen un vértice común, que sería el que está en la parte superior. También se le pueden determinar sus aristas, como ya lo sabemos, cada uno de los segmentos o las líneas que forman la pirámide, y sus caras, que en este caso las laterales van a ser triángulos, y sus bases, que obviamente su base, que es otra cara, pero ese sí puede variar la estructura o la figura que van a tener. También tenemos los poliedros regulares. ¿Por qué se le llaman poliedros regulares? Se le llaman poliedros regulares porque todas sus caras están formadas por polígonos regulares. Un polígono regular es un polígono cuyos lados tienen exactamente la misma medida. Entonces, aquí tenemos en este caso algunos de los poliedros regulares más conocidos. Para nombrarlos, nosotros vamos a colocar primeramente las palabras que determinen el número de caras que ellos tienen. Y vamos a terminarlo con la preposición edro. Entonces, por lo menos aquí tenemos este primer caso que es un tetraedro. ¿Por qué se le llama así? Porque tiene 4 caras. Y cada una de sus caras son triángulos equiláteros. Recuerden que un triángulo equilátero es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. Por acá tenemos el hexaedro, que también se conoce como cubo, y recibe ese nombre porque tiene 6 caras. 6 caras formadas por 6 cuadrados. Tenemos el octaedro, que también está formado por tiene 8 caras, pero está formado por triángulos equiláteros. Tenemos el dodecaedro, que es un poliedro regular de 12 caras, y cada cara es un pentágono regular. Y por último tenemos el icosaedro, que está formado por 20 caras y cada cara es un triángulo equilátero. Bueno, para finalizar entonces nuestras definiciones en el día de hoy, tenemos los cuerpos redondos. Pues los cuerpos redondos, como les dije ahorita, son superficies curvas, ¿verdad?, que tienen una particularidad, y es que ellos pueden girar sobre su propio eje. En el caso de los cuerpos redondos tenemos 3 figuras sobresalientes: el cilindro, el cono y la esfera. En el caso del cilindro, pues tiene 2 bases circulares y una cara lateral curva. El cono tiene una base circular y una cara lateral curva. Y la esfera, que no tiene bases, pero se puede decir que ella es en su totalidad una cara lateral curva. Entonces, estos serían los 3 tipos de cuerpos redondos. De esta manera, entonces, podemos ya trabajar en nuestras actividades relacionadas al tema que están establecidas en plataforma. Espero que hayan entendido el tema y nos vemos en otra oportunidad.